El trabajo, en todos lados lo estamos notando. Bienvenida, Laura, un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, primero vamos a tratar de definir la palabra estrés. ¿Qué es el estrés? Me parece bárbaro. El estrés es una reacción hormonal, por algo soy endocrinóloga. Quizás dicen, ay, bueno, ¿cómo viene un endocrinólogo y no un psicólogo? No. El estrés es una reacción hormonal, sí. Es decir que son dos hormonas, el cortisol y la adrenalina, que se segregan frente a una situación de alerta para ver cómo nos podemos adaptar a ellas y defendernos. Bueno, esto viene de tiempos, imagínate, ¿no? Hace millones de años. Las primeras células que se detectaron cortisol y adrenalina tenían más de 400 millones de años, así que... Pero si yo te dijera que el estrés es bueno también. ¿Es bueno? Que tiene mala prensa y que le podemos hacer una prensa un poquitito mejor. ¿Cuándo es bueno el estrés? ¿Por qué decís que es bueno a veces el estrés? Porque la reacción de estrés es la que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora. Y si nosotros logramos manejarnos mejor y poder responder en forma adecuada a las situaciones que nuestro cerebro nos detecta como alerta, va a obtener de nosotros lo mejor. De hecho, yo estoy estresada ahora. Claro. Vos acá estás en tu medio, yo no. Claro. Así que yo me puedo, digamos, gracias a mi reacción de estrés, poder aceptar el desafío de estar aquí con todos ustedes. Es cierto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan estresados hoy en día? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro cerebro no cambió. Él sigue. En una época, hace mucho tiempo... teníamos estresores que se llamaban absolutos, es decir, un tsunami, un mamut que nos corría, un gran león. Terminado ese momento, uno se relajaba, o te comía el mamut, o vos te comías al mamut durante un montón de tiempo y todo tranquilo. Perfecto. Pero el cerebro sigue respondiendo de la misma manera, aunque no haya más mamuts. ¿Cuáles son nuestros mamuts de hoy en día? Todo aquello que hace que nuestro cerebro detecte como alerta. Se ponga en alerta. Yo estoy segura que todos Ahora, ¿no ustedes... evolucionó nuestro cerebro? No, reacciona de la misma manera. Y estando, por ejemplo, en un embotellamiento de tráfico como el que fue llegar hasta acá, nuestro cerebro reacciona de la misma manera. Alerta, cortisol y adrenalina. ¿Y qué pasa? O yo salgo y resulta que mi hijo me pidió una rana porque tiene que ir a la fiesta de fin de año, que muchas de nosotras conoceremos, o al mismo tiempo vamos y nuestro jefe nos dice, che, mira, la verdad que yo necesito para hoy esto que vos estabas preparando. Bueno, son todas situaciones de alerta que nuestro cerebro vive como una amenaza y a la cual responde con cortisol y adrenalina. Y no es lo mismo tener un poquito de cortisol y adrenalina que tener nuestro cerebro metido adentro de la ducha con cortisol y adrenalina. Ahí llegamos al estrés crónico. Y el estrés crónico es tremendamente nocivo. Antes de meternos en el estrés crónico, te quiero hacer una pregunta. Este cortisol y adrenalina, ¿no?, que provocan el estrés, que está buenísimo nos lo expliques así porque uno puede llegar a entender. Tenemos más cortisol y más adrenalina, entonces el estrés es más fuerte, por más que sea solamente un pico y no un estrés crónico. Puede haber picos diferentes. Según si el mamut es más grande o más chico, o sea, la alerta es más importante. La alerta es más grande o más chica o cumple ciertos requisitos. La doctora Sonia Lupián, que ella fundó el Centro para la Investigación sobre el Estrés Humano en Canadá, tiene una definición excelente y muy interesante que me gustaría compartirles, que es el acrónimo CINE. C, pérdida de control, por el C de control, I, imprevisibilidad, N, novedad, E, afectación del ego, que vendría a ser la autoestima. Cada uno de nosotros reacciona según la situación cumpla con uno o más de estas variables con mayor grado de cortisol y adrenalina y más frecuente. Es decir, puede cumplir solo con la C, con la I, con la imprevisibilidad, ¿no? Con una situación, o nuestro jefe que nos diga algo, o una mudanza, Pero lo que quiero que sea importante que todos sepamos es que hoy en día ya no se considera que uno llega al estrés crónico por una mudanza solamente, un divorcio o la muerte de un ser querido. Esta vida cotidiana llena de lo que llamamos estresores relativos, que son estos mamuts que tenemos dando vueltas y cuando estamos permanentemente enchufados, nos llevan también al estrés crónico, que es una situación donde tenemos como consecuencia una enorme cantidad de enfermedades.
el estrés crónico trae como consecuencia muchas enfermedades. Yo ahora tengo mi presión un poquito más alta, seguro, porque estoy acá. Claro. Pero si yo estoy en un estrés crónico, mi presión, cortisol, adrenalina, permanentemente va a tener una presión alta. Permanentemente va a tener azúcar en la sangre. Permanentemente va a tener tensión muscular. Es decir, que esta sería una de las principales alertas para uno detectar si tiene estrés crónico. Exactamente. Entonces. ¿Cuáles son las 3 etapas? Sí. La etapa número 1, tener, digamos, algo de insomnio, tener contracturas muscular, dolor abdominal. Mira. Los chicos, ojo, los chicos que se quejan permanentemente, mamá me duele la panza, papá, hay que mirar qué es lo que está pasando alrededor de ellos. Eso tiene que ver con el estrés. Muchas veces tiene que ver con el estrés de los chicos, que es otro capítulo muy interesante para conversar. Sí, claro. Luego estuvimos con esto tanto tiempo, bueno, decíamos, me voy a tomar un antiinflamatorio, no puedo dormir bien, voy a tomarme un ansiolítico. Y luego el cerebro ya como tan demandado entra a activar lo que se llama el circuito del placer. Sí. Y a partir de ahí, bueno, estábamos fumando, dejamos de fumar, volvemos a fumar, las adicciones son más frecuentes, esa copita de vino que salimos y necesitamos, o por qué no drogas duras, colabora el estrés, claro. A veces. Y luego ya es cuando estamos de tan mal humor, donde ya realmente tenemos este síndrome de la mecha corta, donde alguien nos dice, hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Claro, cuando estamos irascibles. Estamos irascibles, enojados. Y esto, bueno, esto también es efecto del estrés crónico. Perdemos la memoria, ya no nos acordamos bien las cosas, estamos sumamente tensos. Y perdemos otra cosa que es muy interesante, que es se desdibuja lo que se llama la atención selectiva. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad cerebralmente de dimensionar. Bueno, esto es un par de anteojos. Si se me rompe, es un problema, pero bueno, no es el fin del mundo. Pero es menor, claro. Es menor. Es un problema menor. Cuando el estrés crónico nos afecta al cerebro, ya perdemos la atención selectiva y a partir de ahí la capacidad de dimensionar realmente. Nos hacemos un mundo por algo muy chiquito. De todo. Claro. Y eso también es importante. Si nosotros nos sentimos cada vez más que todo nos abruma, esperemos un poquito, porque acá tenemos que darnos cuenta que algo nos está pasando. Ahora, todas estas cuestiones que vos estás mencionando son muy interesantes para hacer un autodiagnóstico. Pero el estrés, ¿se puede diagnosticar? O sea, uno va y visita a un médico y que se puede diagnosticar de la misma manera que se diagnostica una gastroenteritis, por ejemplo. La reacción de estrés, digamos, es una tiene posibilidad de diagnósticos. Desde el punto de vista psicológico, emocional, hay que evaluar un poquito la personalidad de cada uno. Podemos medir el cortisol. El cortisol se mide, tiene un pico a lo largo del día y luego a la noche disminuye. Bueno, tenemos que tomar algunas muestras de cortisol como para ver si este pico se conserva, si a la noche no estamos fabricando más, que son los primeros puntos. Y también podemos trabajar viendo cómo es nuestra reactividad al estrés. A lo mejor no, seguro hay personas más reactivas y menos reactivas a estos estresores relativos. Por eso el estrés es tan particular de cada uno. Yo a lo mejor me estreso por situaciones que vos no, y viceversa. Para eso es interesante hacer un biofeedback, que es un estudio que nos permite evaluar la reactividad al estrés de cada uno. Y esto es un momento como para empezar a bajar. ¿Y eso se hace con un endocrinólogo? Claro, esto se hace en un equipo de psiconeuroinmunoendocrinología, que es donde se trabaja con estas diferentes herramientas, porque es importante ver. Y también, bueno, podemos medir el impacto del estrés, es decir, a nivel del colesterol, del azúcar, medir la que se llama la carga alostática. Son diferentes herramientas que nosotros tenemos para poder evaluar en qué punto está cada uno. ¿Cuáles son tus principales recomendaciones cuando uno ya detectó? Bueno, sí, estoy estresada, ya sea crónicamente o estoy estresada. ¿Qué hago para evitar ese estrés o para bajar ese estrés, por ejemplo, en esta época de fiestas? Bueno, en esta época de fiestas es un momento muy difícil porque evidentemente diciembre es un momento muy movilizante. Tenemos mucha tendencia a perder el control, a estar realmente abrumados. Argentina no nos ayuda mucho, ¿no? Digamos que la pérdida del control de este país y la imprevisibilidad, ya tenemos una colaboración interesante. Bueno, yo les diría que cada uno haga un stop y piense un poquito, porque las vacaciones se pueden arruinar. Es decir, si uno llega muy estresado a las vacaciones, el sistema inmunitario también llega deprimido y esa es la mejor forma
de que uno llegar y enfermarse en esa única semanita que uno tenía para estar de vacaciones. Que estuvo esperando tanto, ¿no? Claro. Exacto. Y si no, estar en las vacaciones en esa playa tan linda o en el jardín de su casa o con amigos, pero la cabeza sigue enganchada. Pensamientos que se llaman rumiantes y que están... no podemos desconectar. Entonces, lo ideal es que nosotros, como nos planteemos qué vamos a hacer en el 2019, digamos, bueno, el primer punto es control, imprevisibilidad, novedad, pérdida, afectación del ego. Empecemos a controlar un poco, decir, bueno, ¿cómo va a ser mi vida el año que viene? Tengo una agenda, ¿le puedo decir que no a algunas cosas? ¿Puedo poner mi agenda en un poquito más organizada? Menos de metas y más... un poquito más de metas y más relajado. Si a mí me molesta la imprevisibilidad, a mí, Laura Maffei, la imprevisibilidad es algo que me afecta particularmente, entonces yo trato de ordenarme con tiempo, tengo que dar una charla, tengo que hacer esto, bueno, autoconocerse para eso, ¿no? Bueno, por eso el primer punto es decir, ¿cómo soy yo frente al cine? Claro. Entonces yo les dejo acá la palabrita, todos pensemos. El cine no es solamente ir a una cosa y a mí otra. Exacto. A lo mejor a vos las cosas nuevas te ponen mal o te sentís muy sensible. Bueno, si no podemos, consultemos, porque si algo nos está fallando, sepamos que esto lo podemos mejorar. Y por otro lado, el estrés es una descarga energética importante. Entonces, esta energía hay que bajarla. Caminar. Meditar. Buscar reírse. Mirá. ¿Saben que ustedes que los bebés... La risa es sanadora. La risa es sanadora y los bebés se ríen 400 veces por día y nosotros 14, 15. Y la risa que nosotros provoquemos tiene el mismo efecto que baja el cortisol de la misma manera que si yo me digo, bueno, yo me voy a reír un rato y me pongo a pensar en cosas divertidas y me río. Sí, yo estoy cansada, ¿cómo voy a pensar en cosas divertidas? Causar esa pero risa, aunque no haya una causa y uno dice, bueno, esto lo voy a cambiar la mirada, esto puede llegar a ayudar mucho. La respiración. Lograr respirar más pausadamente, inspirar en 3, expirar en 6, 7, utilizando la panza para que se contraiga el diafragma. Sí, la respiración de abdomen. La respiración de abdomen. Preparémonos y pensemos en el cine para el año que viene, acompañado de todas estas medidas para bajar la energía negativa del estrés. Laura, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención porque a la vuelta casi muere por un robo y hoy se recibió de médica. Estaremos conversando con Brenda Bigiatti, una historia de superación. En instantes aquí en Café de la Tarde. Ya venimos.